Queremos saludarles en este precioso día, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con un invitado especial, el pastor Willer Cano, quien funge como presidente de la Asociación Surcolombiana. Pastor, es un privilegio tenerlo de nuevo en nuestro set de grabación. Buenos días, apreciado Pastor Ángel. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Gozo en saludarles. Este es un momento especial para toda la familia adventista de la Asociación Surcolombiana y de la Iglesia Mundial, porque estamos aquí para unirnos en esta lección maravillosa para este trimestre que viene titulada La misión, buscar y salvar lo que se ha perdido. Pastor Ángel, yo creo que esto es un reflejo o es algo de lo que Dios quiere hablarnos y de lo que Él mismo propuso cuando vino por esta tierra. ¿Qué fue? Perfecto, cuando Jesús estuvo, resumió su paso por la tierra en esas dos palabras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lección número 1 para el 7 de octubre, titulado La misión de Dios a favor de cada uno de nosotros. Pero como es costumbre en nuestro programa, siempre pedimos la dirección de Dios antes de abrir las Sagradas Escrituras. Y el privilegio en esta mañana o en esta tarde es suyo, pastor. Ok, vamos a orar, a pedir esa bendición del Señor, esa dirección del Espíritu Santo. Y allá donde están, ustedes también pueden unirse. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar aquí reunidos, poder disfrutar de tu santa palabra, poder escudriñar las lecciones que nos inducen, que nos llevan, que nos motivan, que nos reflejan el ejemplo, el amor de nuestro amado Jesucristo, y que desea que cada día nosotros podamos llevarlo, entronizarlo en nuestro corazón en favor de aquellos que aún no conocen de ti o que se han extraviado en este mundo oscuro y peligroso. Quédate en nuestros corazones, guárdanos y guíanos, te lo pedimos, te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Apreciado pastor, hay historias que hablan más que 1000 sermones. Y en esta mañana voy a contar una de estas. Es la historia de Lindsey Hill y Mao Zedong. El 17 de octubre la vida de ellos cambió completamente. Nunca lo olvidarán. Pues fue el 17 de octubre de 1986, mis apreciados, que Lin perdió a su hijo de 2 años, Mao Ye. Sí, fue secuestrado. Su madre volvía de la guardería con su pequeño. Lo cargaba de mano en la gran ciudad de Xi'an, una ciudad de más de 12 millones de habitantes. Pero en medio del camino su hijo le pidió algo de agua, ya que tenía sed. Su madre sacó tal vez el termo y trataba de vaciar agua de un lado al otro para climatizarla. Pero perdió a su hijo de vista por un par de segundos, mis apreciados. Cuando volteó a mirar hacia atrás, comenzó la pesadilla. Su hijo de 2 años había sido secuestrado. Aquel momento fue uno de los momentos más difíciles para aquella familia. Desesperados, no podían comer, dormir. Sus noches y sus días se hacían cada día más largos. Su madre decidió retirarse de su trabajo y empezó a buscar. Pero pastor, ¿cómo buscar en una ciudad de 12 millones de habitantes? Pero para una madre no hay nada imposible. Regó más de 100,000 volantes, casa por casa, puerta por puerta, parque por parque. No solo en la ciudad, sino también en los pueblos que quedaban alrededor. Pero la búsqueda era infructuosa. Entonces empezó aquella madre a ir a los canales de radio, de televisión, por internet, pero no lograba nada en pos de encontrar a su hijo. La situación se hacía más grave, pastor, porque por los años de 1960, el gobierno chino había decretado que una familia solo podía tener 2 hijos. Pero en medio de la sobrepoblación de China, ya en el año de 1979, solo una familia podía tener un hijo. Así que aquella familia quedarían para siempre sin hijos. Los años pasaron, 31 años. Y estamos hablando ya del año de
del 2019, perdón. Y ella dijo en un canal de televisión: la esperanza es lo que me motiva a seguir viviendo. Llevo 31 años en búsqueda de mi hijo. La gente nunca debe perder la esperanza. Creo que algún día encontraré por fin a mi hijo. El padre, mirando la cámara de televisión, se dirigió tal vez a lo que podría ser su hijo si le llegase a escuchar, y le dijo: quiero que sepas que mamá y yo por siempre te amarán. Mamá nunca dejará de buscarte, no importa dónde vivas, dónde estés. Debes decirme, para tranquilizarme, por favor, no me hagas permanecer en la incertidumbre para siempre. Mi corazón sufre. Sé que ahora ya tienes 33 años. Tal vez estés casado y tal vez tendrás tus propios hijos. Pero yo no deseo importunarte ni cambiar tu vida. Mi único deseo es saber que sigues vivos donde quiera estés. Apreciado pastor, 33 años en una búsqueda incesante. Yo me imagino el corazón de esa madre, el corazón de ese padre, las preocupaciones, las noches sin dormir, la imaginación: dónde estaba su hijo, en qué lugar estará comiendo, durmiendo, estará vivo. Mis apreciados, pero esta historia es solo el pálido reflejo de la búsqueda de un Dios perfecto, un Dios amoroso por cada uno de nosotros. La búsqueda comenzó hace más de 6,000 años, pastor, cuando Adán y Eva pecaron. Precisamente, Pastor Ángel, esa historia coloca el panorama para lo que es la lección especificada ahí el día lunes, porque nos habla acerca del Dios que extiende su mano para ir a rescatar al ser humano. Pero antes de hablar un poquito acerca de ello, yo puedo ver, porque no creo que esa madre o ese hogar hubiesen propiciado para que su hijo se perdiera o fuera raptado o fuera secuestrado. Simplemente le tocó vivir en un medio de circunstancias malas, llenas de pecado, llenas de maldad, oscuro, y tuvieron que enfrentar esa situación. Ahora, como usted narró, la preocupación de esa madre por buscar a su hijo, solamente que nunca perdió la esperanza. Y es precisamente lo que la lección de esta semana nos abre diciendo. Porque Dios, cuando creó al hombre y lo estableció en esta tierra, dice que lo hizo, todo era bueno, todo era perfecto. La misma naturaleza, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y el propósito y el sueño de Dios era que poder disfrutar de esa relación con esos seres humanos. Pero sucedió algo. El pecado, esa circunstancia, también llegó allá al huerto del Edén. Y Dios tuvo que sufrir, experimentar una separación de su hijo Adán y Eva, que los había creado para estar juntos, pero la historia bíblica nos relata ya en Génesis capítulo 3, que un día él vino al huerto del Edén y no encontró a sus hijos con los brazos abiertos para recibirles, sino que se escondieron, huyeron. Y aquí hay algo que también quiero rescatar, porque esta familia y esta madre perdió a su hijo y no lo pudo volver a ver más en el tiempo que estuvo perdido. Y cuántas cosas, como usted lo narró, cómo estaría viviendo, dónde estaría, habría comido, podría dormir. No lo veía, pero sentía desde su corazón, a través de su amor, cómo poder ayudar a ese hijo. Pero aquí hay una diferencia. Dios sí veía a sus hijos. Y ese no, cuando él le dice, ¿dónde está? No es porque no sepa dónde está. Dios lo está viendo. Pero esta separación, esta pérdida que él está sintiendo, es de esa circunstancia, separación que hace el pecado. Y debe ser muy duro uno ver a su ser querido que está extraviado, pero uno saber qué pasos malos está dando. Y uno quisiera, no lo haga, no vaya, pero no puedes hacer nada. Y eso es lo que Dios estaba pasando.
Por eso el Señor en esta semana nos quiere avanzar por ese medio donde quiere rescatar al ser humano. Y Él toma la iniciativa de ir a buscar a Adán y a Eva. Y cuando llega allá, y sabiendo que Adán y Eva se esconden, pero Dios lanza esa pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y desde ese día, esa pregunta ha venido resonando a través de la historia, hasta el día de hoy y hasta el día que el propósito de Dios de buscar y salvar a aquellos que se han perdido sean reflejados en una búsqueda de victoria para salvación de aquellos que necesitamos de Él. Amén. Bien interesante, mis apreciados hermanos, que no es Adán quien busca a Dios, es Dios quien busca a Adán. Y aún sabiendo Dios dónde se encontraba Adán, le hace una pregunta. Y la pregunta no es por un lugar, una ubicación. La pregunta es una pregunta más bien al corazón. Realmente le pregunta: ¿dónde estás? Con la intención, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu relación? ¿Dónde está tu altar, la unidad que teníamos? Pero no solo ocurrió allá en el huerto del Edén, pastor. Luego, si avanzamos nosotros hasta el diluvio, la palabra de Dios hablando de un hombre llamado Enoc, por allá en el libro de Judas, capítulo 1, dice que Enoc fue un predicador de justicia, un predicador que trataba de invitar al mundo que de nuevo buscase a Dios, encontrase a Dios, porque Dios andaba en su búsqueda. La búsqueda siguió, porque Dios siempre ha querido morar con el ser humano. Vemos allá en el libro de Génesis capítulo 12, donde Dios llama a Abraham, pastor, y le hace una invitación especial. De este hombre iba a ser un gran pueblo, una gran nación. Los que iban a bendecirle a él serían bendecidos y los que le maldecerían serían malditos también. Pero el Señor hizo algo especial con Abraham que resuena todavía en nuestras mentes. Y lo dice en Génesis capítulo 17. Yo seré tu Dios. Y luego en Génesis capítulo 26 le dice: yo estaré contigo. Y en Génesis capítulo 28 dice: he aquí, yo estoy contigo. Porque, pastor, el deseo de Dios siempre ha sido estar con el ser humano, buscar al ser humano, restablecer esa relación con el ser humano. Cuando nosotros avanzamos, notamos que en la vida de Isaac, Dios estuvo ahí con él, acompañándole en cada momento, en cada instante de la vida. Aún en una vida como la vida de José, una vida difícil que todos conocemos, una vida de altibajos, una vida de situaciones oscuras, tenebrosas. La palabra de Dios dice, terminando y concluyendo su historia de vida, dice: pero el Señor siempre estuvo con José. Aún en la cisterna, o cuando estaba preso, o cuando era esclavo, el Señor estaba con José. Y si nosotros seguimos avanzando, pastor, el pueblo de Dios es preso para avanzar rápidamente, es cautivo y queda en Egipto. Pero ahí el pueblo clamó a Dios, y ahí estaba Dios, pastor, Dios para escucharle. Y la palabra de Dios dice que Dios escuchó ese clamor y decidió ir a rescatar a su pueblo. Lo hizo a través de Moisés, pero me llama la atención el objetivo. El objetivo Moisés se lo dio al pueblo y Dios se lo dio a Moisés para que vayan al desierto y ahora adoren. Porque Dios deseaba estar con su pueblo, pastor. Y más adelante el Señor le dice a Moisés: levanten un tabernáculo con un objetivo. Éxodo capítulo 28, que yo habite con vosotros. Y esa palabra habitar es la palabra hebrea tabernacularizar. Significa morar permanentemente en medio de su pueblo. Así, pastor, que desde que Adán y Eva pecaron, el ser humano como que está huyendo de Dios. Y Dios está buscándole, porque Dios desea habitar en medio de nosotros, pastor. Mire, pastor, la expresión o lo que usted ha colocado de esa manifestación de Dios, de buscar al hombre, ¿dónde está? Y verlo manifestado a través de Adán, las generaciones siguientes, patriarcas, naciones, su propio pueblo, no solamente fue hacia ellos, y no solamente levantó hombres para ir y decirles a ese pueblo que los amaba, sino que un día Él tomó la iniciativa de Él mismo, Dios, hacerse hombre y venir. Por eso
allá en en Isaías capítulo 7, versículo 14, él dice: por tanto el Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel. Y ya ahí el mismo Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dice que entonces ese hijo será príncipe de paz, consejero, y vendrá a nacer. Así de que Jesucristo no solamente toma la iniciativa de desear, de guardar en su corazón el deseo de ir a buscar al ser humano, sino que Él lo hace. Y es por eso que allá en San Mateo capítulo 1, 18, lo referenció también la lección, cuando Él dice que José, juntamente con María, dice el versículo 21, y ella dará a luz un hijo que le llamarán Jesucristo, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dice el versículo 21, dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías. Ahora, el Señor no solamente expresó el deseo de buscar lo que se había perdido al ser humano, sino que nunca perdió la esperanza de llegar a ellos. Y así como esa madre, 31 años buscando, pero ¿saben? Aunque el profeta Isaías anuncia directamente a Jesucristo que viene, pero ¿sabe cuántos años pasó hasta cuando se hizo realidad? Más de 4.000. Más de 4.000 años, pero desde el momento en que Isaías da ese texto aquí hasta el momento en que Mateo lo registra, 700 años de espera. Mucha gente perdió la esperanza. Mucha gente renunció a esa promesa. Pero otros estaban esperando. El texto bíblico nos dice que cuando Jesucristo nació y fue llevado al templo, allá había, por ejemplo, un hombre, estaba allí, Simón, y él oraba y oraba para que ese Mesías anunciado, ese niño, llegara un día, y tuvo la oportunidad de tomarlo en sus brazos y decir: Señor, ya puedo morir feliz, porque mis ojos han visto al Mesías, al Redentor. El Señor Jesucristo hace realidad las esperanzas de aquellos que sienten que han perdido algo. Y no sé si en este día, qué cosas han perdido en su vida. Quizás el hogar, quizás la salud, quizás la vida financiera, quizás una relación, sus hijos, su matrimonio. Pero si nosotros confiamos en que Dios quiere, porque Él desea lo bien para nosotros, en Él podemos esperar y en Él nunca se pierde la esperanza. Y es por eso que en este trimestre y en esta semana el Señor nos desafía para que nos unamos no solamente a buscar aquellas cosas que se nos han perdido, sino unirnos con Él a buscar y a salvar lo que se ha perdido del reino de Dios. Amén, pastor. Qué lindo. Qué lindo que el mismo nombre que le dio el profeta significa Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Sí? Porque el deseo de Dios, mis apreciados hermanos, siempre ha sido morar en medio de su pueblo. Y lo hizo en la vida de Jesucristo. Y me llama la atención porque Jesús no nace en una familia exclusivista, pastor, ni elitista. Conociendo que el pueblo, mis apreciados hermanos, la gente pobre, humilde, necesitada, es la mayoría, Dios decidió descender desde el trono del cielo y morar en medio de la multitud. Y le vemos ahí naciendo, hermanos, en medio de las necesidades. Le vemos caminando en medio de la gente. Le vemos montando en el barco. Le vemos compartiendo con las personas. Le vemos en el templo, en la sinagoga. Porque, apreciado pastor, el deseo de Dios siempre ha sido estar en medio de su pueblo. Estar en medio de los que claman pidiendo. De los que claman en medio de las necesidades. Y me llama la atención porque más adelante cuando Jesús sabe que está a punto de partir de esta tierra e ir al Padre de nuevo, entonces manda a sus apóstoles a que hagan una reunión, porque deseaba seguir compartiendo con ellos un momento especial, ahí en la cena del Señor, ¿cierto? En el aposento alto, deseaba compartir un momento especial, un alimento, símbolo de amistad, de coinonía,
Aún cuando está dándole la misión, Él les hace una promesa. Yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo, pero no importa porque yo también deseo por medio del Espíritu Santo estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El profeta Isaías había hablado de Jesús. Y el profeta Ezequiel también hablaba de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y el deseo que tiene Dios de salvar a la humanidad. Me llama la atención, pastor, como lo dice Ezequiel. Ezequiel dice, describe a Dios como un pastor misionero, un pastor que busca a sus ovejas para cohabitar con ellas. Y Ezequiel utiliza dos palabras, la palabra hebreas darás y dakar, que significan buscar y escudriñar. Pero no solo, mis apreciados hermanos y pastor, un buscar y escudriñar de forma somera, de forma rápida, sino que dice buscar y escudriñar con preocupación, con interés. Es como si Dios mismo fuera a buscar las ovejas por el camino y llegara a cada puerta y tocara las puertas y preguntara por esas ovejas perdidas. Dios le prometió a Israel, les daré un pastor que cumpla mi voluntad. Dios desea ser el pastor y es ese pastor de antemano que anda buscando a la humanidad, buscándome a mí, buscándolo a usted, pastor, cada mañana para que cohabitemos en esa relación y buscándote a ti, mi apreciado hermano. Un Dios que nos busca. Sí, y quisiera, pastor, como desafiar a cada uno de los hermanos que reciben este mensaje, a los maestros de escuela sabática, para que el sábado que vayan a la escuela sabática puedan compartir este gran desafío que el Señor nos presenta. Porque cuando vemos a una persona que está perdida, decimos, nos gustaría que volviera. Realmente estamos preocupados, como lo menciona la palabra. Darás y dakar. ¿Sí? O simplemente porque, oye, es que qué bueno que esté aquí. Pero a veces no logramos rescatar más personas porque no estamos sintiendo aquí en el Corán, no estamos realmente preocupados porque ellos encuentren una salvación en Cristo. Una salvación en Cristo que el Señor tiene un deseo y tiene un plan de completarla aquel día cuando Él vuelva por segunda vez. Por eso la lección también nos refiere a esa promesa maravillosa de San Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed también en mí, dice el Señor Jesucristo. Si no fuera así, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando os prepare el lugar y vuelva, volveré por ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mis apreciados, una búsqueda con esperanza no solamente es para encontrar y quedarnos. El Señor tiene algo maravilloso. Si es verdad que el ser humano hemos sufrido una pérdida de esa conexión con Él, pero Él vino a buscarnos a través de Jesucristo, murió, resucitó, hoy está en el tabernáculo, en el cielo, en el santuario verdadero celestial, y desde allí siempre ha estado cerca de nosotros. Y un día, porque la lección lo registra, ahí en Apocalipsis 22:3 lo referencia, dice hoy una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios está con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y Él será su Dios. Dios siempre ha estado con nosotros y desde su santuario nos acompaña, pero un día estaremos cara a cara viviendo con Él, pudiendo tener acceso a ese santuario sin límites para vivir una eternidad al lado de ese creador, de ese sustentador que nos ha dado. Y eso es lo más extraordinario que podemos tener de repente en estos tiempos, porque sí es verdad que hemos sufrido pérdidas, pero la mayor esperanza que tenemos es que Jesucristo un día venga y nos ayude a restaurar esa relación continua y permanente con Él por una eternidad. Perfecto, pastor. Qué maravilloso, mis apreciados hermanos, lo que hemos podido observar.
Un Dios que buscó a Adán y a Eva. Un Dios que buscó a los antediluvianos. Un Dios que buscó a Abraham, que estuvo con Abraham. Un Dios que estuvo con José. Un Dios que estuvo con el pueblo de Israel aún cautivo. Un Dios que se encarnó para morar en medio de nosotros. Un Dios que prometió que aunque Él iba para el cielo, iba a estar con nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Y un Dios que al final de la historia se reunirá con cada uno de nosotros en las bodas del Cordero. Ahora, pastor, ¿qué pasó con esta familia de la historia en el comienzo? Por fin, después de 32 años, el 2020, el 10 de mayo, el Día de la Madre en el país de China, aquella familia se enteró que su hijo vivía. 8 días después se encontraron. Abrazos, lágrimas y promesas. Nunca más volverían a estar separados. Nunca más se apartarían. Por siempre vivirían como una familia, felices para siempre. Yo creo que ese es el panorama, pastor, que nos espera. Reencontrarnos de nuevo. Tal vez en aquel lugar donde Adán y Eva se reunían con el Padre. Nos reuniremos con el Padre Celestial para vivir por siempre. Sin embargo, en ese tiempo, mis apreciados hermanos, Dios no anda buscando en personas. No, en persona, no es que Dios llegue a tu puerta y toque. No es que Dios ande por las calles, no. Me llama la atención el Salmo 146, quien fuera la lectura bíblica para el día de hoy, del año bíblico. Porque dice: Jehová es nuestro libertador. Jehová da vista a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda al extranjero. Jehová sostiene a la viuda. Jehová da a comer al huérfano. Pero ¿cómo lo hace Jehová, pastor? Pues Jehová lo hace a través de nosotros. El Señor anda buscando al mundo, pero ¿cómo lo anda buscando? Lo anda buscando a través tuyo. Lo anda buscando a través de mí. Lo anda a través suyo, pastor. O sea, realmente, mi apreciado maestro, mi apreciado hermano que escucha la lección, tú eres la mano de Dios, tú eres los ojos de Dios, tú eres la boca de Dios, tú eres el dador de Dios, porque Dios desea buscar a sus hijos, Dios desea encontrarse con sus hijos. Dios quisiera hacerlo en persona, pero Dios nos ha encargado esa labor a ti y a mí. Pastor, eso nos lleva a reflexionar entonces de que no solamente es creer en que Dios está buscando al ser humano. No solamente es reconocer que yo soy llamado a hacer esa obra de salir y buscar. La lección, en la introducción de todo el trimestre, presenta una historia también, ¿no? Bien interesante. Que había un lugar donde había un terreno muy pantanoso y mucha gente caía ahí. Pero lo interesante era que había otra gente que pasaba por ahí y veían la gente sufrir y escuchar los gritos de la gente que estaba allá. Pero nadie se atrevía a hacer algo especial, sino que comenzaban a decir: oye, esa gente debe estar sufriendo ahí. Y cuenta la historia de que comenzaron entonces, bueno, era una fábula, ¿no? Alguien la ideó para ilustrar quizás la actitud de nosotros. Que comenzaron fue a hacer estudios. Entonces reunían un grupo de gente y decían: yo creo que sí, esa persona, ese terreno está mal. Debiéramos nosotros hacer unos estudios, unas investigaciones de cómo esa gente está sufriendo ahí. Y se pasaban de estudio en estudio, gastaban dinero en darle comida a los que se ponían a estudiar acerca del fenómeno, pero nadie iba o decía: hay que hacer algo. Faltaba una persona que fuera realmente y estirara la mano o hiciera algo para salvar. Sabían que había algo malo, pero nadie lo hacía realmente. Jesucristo no se quedó solamente viendo al ser humano, escuchando al ser humano gemir. Vino, le dolió, fue hasta llevado a cruz y murió por nosotros. Pero por esa acción justa de amor, fue levantado para poder ver la obra de su propia acción de redención. De igual manera, los hombres que Dios envió para libertar a sus pueblos, libertadores, consejeros, tuvieron que salir
Y Noé no solamente predicó, sino que pagó el precio de construir un arca y martillar a través de las burlas, pero salió y pudo experimentar eso. Hoy nosotros estamos aquí y, apreciados hermanos, basta a veces de solamente reuniones, de estudios, de análisis. También es necesario alguien salir y buscar para salvar a aquel que el Señor Jesucristo está buscando, porque tú y yo somos las personas que Dios ha dejado aquí en estos tiempos para ir a llevar salvación a las demás personas. ¿Qué estamos haciendo? Cuando te reúnes en la iglesia y vas y cantas, recibes la palabra y dices, qué lindo sermón, qué lindo canto, qué buenas oraciones, qué lindo encontrarme con los demás hermanos. Pero ¿qué sucede después de ello? ¿Qué pasa después que salimos del templo? Cuando vamos el lunes al trabajo y encontramos gente un día en la miseria, nos acordamos de lo que aprendimos el día sábado en la iglesia, salimos a buscar y salvar a esa persona, compartimos en la escuela sabática. Tenemos un plan como grupo, ya sea en la escuela sabática o en la casa, para ir y buscar y salvar a aquellos que Dios desea rescatar. Es a eso que Dios nos está llamando y es eso lo que esta lección nos viene presentando. Por eso es un grande desafío para cada uno de nosotros poder decir al Señor, Señor, estoy aquí, envíame a mí. Mis apreciados, qué bueno saber de que el Señor nos estará enseñando día tras día para cumplir esa misión. Bien interesante, apreciado pastor, la historia. Porque la historia nos saca, hermanos, de la letra, de pronto, del doctrinizar la teología, ¿cierto? Del exponer, ¿cierto? Del pensamiento, de la enseñanza a la vida práctica. Así que comenzamos esta nueva lección, la misión, buscar y salvar. Y el anhelo, mis apreciados hermanos, que yo creo que está en el corazón de Dios, es que la iglesia, comenzando por nosotros, todos nos despertemos y vayamos a buscar y a salvar lo que se ha perdido, los que están sufriendo en medio de este mundo de dolor y de pecado. ¿Qué tal, pastor, si nos despide con una palabra de oración? Vamos a orar. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, por este momento que nos has regalado de mirar ese accionar tuyo, Señor, en favor de aquellos que hemos sido infectados, trastocados por el pecado y que nos ha separado, nos ha hecho perder de esa comunión contigo y ha llevado a muchas otras personas a sentirse solos en este mundo. Pero tú nunca perdiste la esperanza, Señor, porque no solamente nos podía ver, sino que viniste a este mundo y a través de Jesucristo has hecho realidad ese amor, ha encarnizado esa búsqueda en Jesucristo y nos ha encontrado. Y todos aquellos que querramos, Señor, podemos disfrutar de esa salvación. Pero ahora estamos aquí. Tú estás en el cielo, sigues viéndonos y a través de cada uno de nosotros quiere que como cuerpo nos movamos para buscar, tocar, abrazar y llevar delante de ti a aquellas personas que han sido apartadas por el pecado, por el enemigo. Y te pedimos, Señor, que nos utilices, que nos dé la oportunidad de colocar nuestros talentos, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestros recursos, para que un día cuando tú vuelvas, entonces, Señor, lo que hemos colocado delante de ti, podamos disfrutarlo en una redención gloriosa con todos aquellos que habrán encontrado a Jesucristo también. Quédate en nuestros corazones, guárdanos y guíanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Queremos agradecer a cada uno de los presentes en estos medios, por esos medios de redes sociales, por haber estado atento en este repaso de la lección. Y nos vemos en una próxima emisión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias, Pastor Willard, por acompañarnos. Muchas gracias, Pastor. Y recuerden, mis apreciados, fe y valor.